Hola, ¿qué tal, licenciada? Mi nombre es Cristian Alexander Santos González. Mi número de carnet es 2017-12555 de la sección F. A continuación, explicaré de forma muy breve mi lectura del libro de La Patria y el Criollo. Iniciaré con el capítulo 1, Los criollos. Este capítulo inicia dándonos una narrativa que data del año 1651 con un terremoto que sacudió la ciudad de Santiago de Guatemala. Dentro de la gente que existía en esa época, había un niño llamado Francisco Antonio de Fuentes Guzmán, quien era un criollo y quien relataría un escrito de las experiencias de la época. Fuentes Guzmán, como descendiente de los conquistadores, tuvo mejores posibilidades económicas y puestos públicos. Ocupó el puesto de regidor en el ayuntamiento también. Tuvo 2 alcaldías y él tenía una herencia biológica y era de sangre descendiente pura de los españoles. En esa época existían sentimientos de superioridad muy enraizados. El manejo del caballo para los conquistadores y el conocimiento del metal y la pólvora hicieron posible la superioridad bélica. Cualquier español tenía más conocimiento sobre el grupo indígena y esto marcó la superioridad cultural y tecnológica. Entonces, la conquista fue un hecho de dominación cultural y económica. La lucha armada fue uno de los medios para el sometimiento económico. La evangelización fue una dominación en cuanto a la ideología. La dominación llevó a que los indígenas tributaran a España el despojo de sus tierras, la esclavitud y la servidumbre. Se puede concluir que el factor dominante de la conquista fue la riqueza, poderío y conocimiento tecnológico de parte de los conquistadores. La crónica escrita por Fuentes y Guzmán es un reconocimiento al reino de Guatemala expresando una idea que nacía en el siglo XVII, y los temas que ahí concluyen son el dominio de la tierra y los indios, de España como la dominadora que le arrebató a los indios lo que pertenecía y a los criollos disfrutar de lo poseído. En este contexto, el criollo está en medio entre indios y españoles. Ahora hablaré del capítulo 2 y 3, que los dos hablan de las dos Españas. En el tiempo de la colonia existía un proverbio que hacía referencia a los gachupines y criollos, que estos grupos eran despreciados junto con los mestizos y mulatos. Los criollos gozaban de elevada posición social y económica, y los peninsulares tenían orgullo y mostraban desprecio por la conquista. La encomienda y el repartimiento fueron los medios de la corona para controlar las colonias americanas. La Orden de Santiago fue la que representó los intereses de la colonia. Esta era una defensa de los intereses reales contra la voracidad de los conquistadores, y también buscaban hacerlos tributar. En 1542 surgen las leyes nuevas, que estipulaba que los indios contra la voracidad de los conquistadores y también buscaban hacerlos tributar. En 1542 surgen las leyes nuevas, que estipulaba que los indios eran vasallos libres, tributarios del rey, y que se les quitaría la tierra a quienes no tuvieran título de propiedad. La principal motivación en la conquista americana fue el enriquecimiento rápido en base a la esclavitud de los indígenas. En 1544 se dieron las leyes que abolían la esclavitud y quedó asentado en el Memorial de Sololá, y esto provocó el incremento de la esclavitud africana. En las leyes nuevas se le dio el derecho de tributo a los indígenas, que era un privilegio, y el cobro lo haría un corregidor. La encomienda era recibida el tributo de los indígenas de su territorio. El repartimiento de indígenas consistía en obligar a los nativos a trabajar por temporadas en las haciendas. En 1575 inician las órdenes religiosas, que era una lucha contra los encomenderos, y se estableció el sínodo, que era el tributo que pagaban los encomenderos a las órdenes para el adoctrinamiento de los nativos. Estos adoctrinamientos los realizaban los frailes.
Los criollos consideraban a los frailes como colaboradores de la explotación. La superioridad de los peninsulares radica en que venían con privilegios. Los criollos nunca habían trabajado y eran considerados explotadores y faltos de carácter. Capítulo 4. Tierra milagrosa. La Recordación Florida es una obra única que presenta un paisaje de Guatemala desde la perspectiva de un criollo. Siendo el interés de dicha obra, la tierra relata las intrigas, litigios, trámites y sistema de cultivo, legislación y normas de trabajo. Tiene relatos como por ejemplo el relato del viaje de Alvarado a España, también un relato del volcán de agua que destruyó la ciudad de Santiago en el Valle de Almolonga. El problema de la tierra en Guatemala es que la mayoría de esta se encuentra en pocas manos. Los principios de la política agraria se resumen en que, primero, la tierra es propiedad de la corona. Segundo, se usó como aliciente para motivar las expediciones a América. Tercero, se aplicó el principio de composición de la tierra, que era que las tierras usurpadas por los criollos se las cedían y siempre y cuando estos pagaran un valor monetario por ellos. Cuarto, la monarquía expresó su interés en que los indios y sus pueblos tenían suficientes tierras para su siembra. Y quinto, no era una ley, pero sí una práctica, la del bloqueo agrario contra los mestizos, y en este punto aparece el tema de las tierras de los indios. En 1810 se redactó un documento que aportaba datos sobre la economía y agricultura en Guatemala. En el capítulo 5 es el indio. En la Recordación Florida surgen imágenes de una tierra amena, fértil y benévola, con el nombre, la imagen de los conquistadores admirados por los criollos. Este escrito realza la cultura indígena preconquista y se les ve como inteligentes, artífices y con mucha cultura. Los indígenas hicieron ver que algunos pueblos se habían abolido el trabajo forzado y pidieron que esto se aplicara a todo el reino. A la vez pidieron el trabajo voluntario y asalariado. Los esclavos negros y mestizos estaban libres del tributo. El indio solo podía trabajar en tierras comunales asignadas para su sustento. Recordación es un fruto en la mente de un criollo. Se duele de las pestes de viruela y sarampión que mataron muchos indios. El encomendador aparece como defensor de las tierras comunales de los nativos. Los indios se resistían al trabajo forzado y gratuito. En el capítulo 6 encontramos el mistaje y las capas medias. Los primeros mestizos nacieron justo después de la conquista, producto del rapto y la violación de las mujeres. El mestizaje se dio al margen del matrimonio. Los mestizos no eran siervos y pertenecían a la capa media que debía buscar trabajo con la introducción de las leyes nuevas y esclavos africanos. Se dio el mestizaje de el mulato, que era entre un español y una negra, y el sambo, que era un negro con una india, y coexistieron con criollos y mestizos. Criollos, mestizos y negros, perdón. Los mestizos no constituyeron una clase social, sino que formaron capas. En las ciudades se hablaba de tres capas medias: plebe, artesanos y media alta. La capa artesanal cumplía la función de suplir los artículos que los criollos necesitaban. La mayoría de ladinos vivían alrededor de las haciendas, que estas haciendas eran llamadas rancherías, y estos eran considerados intrusos por los indígenas. Los ladinos, para adquirir tierras, era por medio de usurpación, alquilar y desmontar cerca de los pueblos. La ciudad de Santiago, Guatemala, se construyó según la perspectiva y necesidades económicas, y cerca de la ciudad se hallaban los pueblos que le servían y señoreaba el criollo sobre la tierra y los nativos. En el capítulo 7 hablamos de los pueblos de indios. La colonia se basaba en el trabajo de los indígenas. Con las leyes nuevas el panorama mejoró para los indios, porque después de ser explotados ahora se debería pagar el trabajo realizado. Se inició la fundación de los pueblos nativos. El cambio de leyes permitió un tipo de explotación para beneficio del rey, y este fue una forma legal de explotación comunal.
Aparte de producir artesanías, frutos y tejidos, los indígenas podrían vender su fuerza de trabajo, sin antes cumplir con el repartimiento. En el siglo XVIII se consagró definitivamente el repartimiento por cédula real. El repartimiento fue un régimen de terror hacia los indígenas para someterlos. Adoptó varias formas, entre ellas la de crear posibilidades de superación, castigando toda muestra de rebelión con muchos azotes. Obligaban a los indios a comprar mercancías que no necesitaban, por ejemplo los hilos e hilazas a las mujeres indígenas, y esto persistió durante la colonia. La patria del criollo es entonces una región que fabricaron a su imagen y semejanza un pequeño grupo, dueño de los medios de comunicación. En las colonias de los indios vivían alrededor de las ciudades, en campos comunales, para que estuvieran disponibles para las haciendas. Habían indios ricos que a veces ocupaban alcaldías, y una de las funciones del alcalde era facilitar nativos para diversas tareas, y la explotación que sufrían los nativos fue motivo de amotinamiento, ya que debían tributar en especie, trabajo, cosecha y herramienta. En el capítulo 8 habla de la colonia y nosotros. Se nos hace la pregunta, ¿se ha superado el esquema social colonial? Aún no, y para ello basta ver que la mitad de los guatemaltecos son indígenas y que subsistieron los terratenientes, latifundistas, y a la vez que la explotación se sigue dando. La reforma en Guatemala solo consolidó legalmente los medios para retener a los indios en las fincas. Acudían forzosamente cuando se les requería, y a la vez se eliminó la paga. En 1945 se abolió el trabajo forzoso, persistieron los bajos salarios a los indígenas, producto de más de 400 años de servidumbre forzada. Esto hace de Guatemala un país subdesarrollado. La explotación colonial no solo formó la mente indígena, sino también la del explotador. Las lenguas indígenas fueron permitidas, lo que convirtió a los nativos en políglotas, pero a la vez ayudó a los propósitos de los conquistadores, pues no favorecía el desplazamiento de los indios de un pueblo a otro, dado que cada grupo tenía diferente idioma. Todo lo anterior deja ver que el régimen colonial era feudal, aunque incluyó todos los tipos de explotación: esclavista, feudal y capitalista. No vinieron nobles a poblar América, sino personas desplazadas, pobres y desempleadas. Por ello se reconoce que las capas y clases sociales empezaron en la época colonial y han perdurado, usando a la cultura como un elemento dominador. Así es como este escrito por el criollo Francisco Antonio Fuentes Guzmán nos deja ver la trama colonial y social de Guatemala en el siglo XVII. Su escrito facilitó comprender todos los elementos de la realidad de aquel entonces y algunos elementos de la actualidad. Es así como termino mi video explicativo. Gracias.